cielo. Conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias, Señor, porque en ti podemos descansar, porque en ti tenemos esperanza. Aleluya. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Oh, descansa mi confianza sobre ti. En ti estamos, Señor, completos. En ti estamos llenos, Señor. No nos cansamos de declararlo. Aleluya. Te adoramos. Aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Dios está obrando. Mira, hombre y mujer de Dios, puede ser que tú aquí en la tierra no vayas a ver muchas cosas, pero sí sabemos y tenemos la seguridad que las misericordias de Dios alcanza a 1000 generaciones, y entre esas generaciones están las mías. Yo no sé si hoy tú puedes declarar que las tuyas también, las generaciones que vienen, serán enseñadas por Dios. Dale gracias al Señor, porque aunque tú no puedas ver, Él está obrando. Aunque tú estés aquí y tus hijos estén perdidos en los delitos y pecados, no te preocupes, que el Señor está obrando. Tú sigue creyendo, tú sigue adorando al Señor. Tú no dudes del poder de Dios. Hay cosas que Dios está preparando, muchas más abundantes de lo que nosotros pensamos y creemos. Alaba al Señor con entendimiento. Aleluya. Aleluya. Debemos mover, Señor. Te exaltamos solo a ti. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile, aquí estás, debemos mover. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Dile, te adoro, te adoraré. Adoraré. Todos cantamos.
adoramos, díselo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y le decimos, milagroso, abres caminos. Vamos, decláralo. Mi Dios, así eres tú, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Decláralo. Así eres tú. Así eres tú. Vamos, díselo. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Escucha esto, iglesia. Aunque no puedas ver, está sobrando. Él no para de obrar. Dios no va a parar. Tú puedes parar, tú te puedes ir, tú puedes dudar, pero Dios sigue siendo rey. Él sigue sanando. Dios hace milagros todos los días de nuestras vidas. Él no va a parar. Vamos, decláralo. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando, milagroso. Tú abres caminos, Señor. Tú eres luz en las tinieblas. Aleluya. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Tú eres el Dios de milagros, el Dios de promesas. Tú eres el Dios de pactos. Tú eres el Dios que perdona nuestros pecados. Así eres tú. Así eres tú. Así
milagroso. Aunque nuestros ojos naturales no puedan ver, podemos cantar con el entendimiento. Señor, no vivimos por vista, vivimos por fe. Adora a Dios, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, tú eres cumplidor de promesas. Tú eres nuestro Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor. Eres el milagroso. Tú eres experto abriendo caminos donde no hay, Señor. Aún donde la ciencia tiene su límite, tú estás allí, Señor. Aún donde los hombres no tienen respuesta, tú estás allí, Señor. Aún cuando las circunstancias externas se ven difíciles, tú eres Dios, Señor. Eres el milagroso. Eres el milagroso, Señor. Eres el que abres camino. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres el poderoso. A ti te adoramos. A ti te bendecimos. Aleluya. Quiero que en un momento podamos repetir el coro. Aunque no pueda ver, pero hazlo con fe. Aunque tus ojos naturales no puedan ver, hazlo con fe. Él siempre está obrando. Él siempre está obrando. Él siempre está obrando. Pareciera que no se abre la puerta. Pareciese que no hay la oportunidad. Pareciese que no hay respuesta. Pareciese que el dolor no cesa. Pero tú sigues obrando. Pero tú sigues obrando, Dios. Pero tú sigues obrando, Dios. Pero tú sigues obrando. Siempre estás obrando. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Dios. Aunque nuestros ojos naturales no ven, tú estás obrando, Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, fortalece, Dios, la fe de tus hijos, la fe de tu iglesia, Padre, en lo que ha creído y en quien ha creído. Tú siempre estás obrando, Dios. Aleluya. Eres el milagroso, el todopoderoso Dios, el todopoderoso Dios. Aleluya. Hoy no hay otro como tú. No hay otro como tú, Señor. En ti confiamos. Dile, Señor, en ti está puesta mi confianza. Aleluya. En ti está puesta mi confianza. Tú eres mi Dios. Tú eres mi hacedor. Aleluya. Tú tienes cuidado y protección de tus hijos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gracias, buen Dios. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Así eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Este es el día que hizo el Señor y ustedes están apuraditos a sentarse. Si ustedes van a estar sentados todo el resto, ¿qué tal si se levanta y saluda a su hermano que está detrás de usted? El que está al lado está muy distante, pero el que está detrás está cerquita. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Saludamos a la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Eres el digno, poderoso. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué gozo y alegría, ¿verdad? Gloria a Dios. Amados, en esta mañana vamos a compartir acerca de un tema muy hermoso y que Dios ha estado inquietando mi corazón al respecto, ya que en las reflexiones que nosotros hemos estado recibiendo los días martes, esa palabra que se nos imparte para
poder seguir no solo animando, porque no se trata de animar, sino de poder transmitir a la iglesia, de poder impartir en el mismo espíritu de lo que Dios nos ha llamado a hacer, para que juntos podamos levantar fuerzas y seguir trabajando en lo que Dios nos ha llamado. Le puse por título al mensaje de hoy: la pasión que tenemos que tener para dar a conocer a Dios. Nosotros tenemos que tener pasión dentro de nosotros. Mientras que no haya pasión, nada estará pasando. Porque más bien esto es un asunto que trata de la postura que la iglesia debe tomar en este tiempo. Y no solamente cuando se hace una demanda de nuestra fe. No es solamente para de repente poder explicar a otros lo que nosotros creemos, sino también para poder hablarles a aquellos que también en este tiempo son indiferentes. Hay mucha gente con religión, hermano, pero no conocen a Dios. Hay mucha gente que dice, pero no conoce a Dios. Lastimosamente, dentro de las filas del evangelio también pasa eso. No crea que eso es solamente con los que están afuera, también pasa y sucede con los que tenemos adentro. Y nosotros pues tenemos la experiencia de un hombre que nos enseña. Cada vez que uno abre la palabra y uno puede mirar la vida de él, las cosas que él experimentó, además del Cristo, porque ese es nuestro modelo por excelencia. También tenemos a un Pablo que Dios levantó para poder impartir a nuestras vidas esa fe, ese carácter, para poder desarrollar en nosotros ese amor por las cosas del Señor, que nos constriña realmente, que nos apriete para que podamos hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y como el texto que voy a usar es un poquito largo, voy a leer Hechos capítulo 17, y aunque sé que voy a abordar no sé cuándo, hasta el 34, voy a leerles, y usted pueda leer conmigo del 16 hasta el versículo 29, ¿sí? Entonces vamos a estar leyendo Hechos capítulo 17, del verso 16, Samuel, hasta el 29, en este día hasta el 29. Dice así la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Escuche, pero yo quiero que usted lea no rapidito, sino que usted preste atención a todo lo que está diciendo, lo que está ocurriendo en el lugar. Traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Esto es ajeno a nuestros tiempos? No es ajeno. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Usted ha escuchado esta frase bastante, ¿verdad? Pero usted tiene que saber de dónde sale, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Este pasaje es tremendo, hermano. Este pasaje le vuela a uno la cabeza. Todo esto que hemos compartido hasta ahora sucedió en la ciudad de Atenas. Atenas es la capital de Grecia y en su momento alcanzó grande honor, reconocimiento. Póngase que se dice que en el siglo V antes de Cristo, en esta ciudad, en Atenas, se desarrolló la perfección de las artes, de las letras y de la filosofía. Esta tierra, Atenas, fue la tierra natal de Platón, de Sócrates, y fue la tierra que Aristóteles adoptó. Epicúreo y Zenón, estos eran grandes filósofos de aquellos tiempos, ¿verdad? En la historia griega. Eran tiempos cuando Pablo llegó a Atenas, que la gloria de esa ciudad ya estaba en su ocaso, ya estaba descendiendo, ya no era la gran Atenas como se conocía antes. Aunque llegó a ser una ciudad muy próspera, ocurrió como la historia lo ha demostrado, que cuando un pueblo prospera, muchos de sus ciudadanos se convierten en personas arrogantes, autosuficientes, ambiciosos, satisfechos de sí mismos, se vuelven injustos, hasta inmorales, egoístas y perezosos. Y de repente usted empieza a ver la decadencia de ese lugar. Por eso, leyendo todo esto, pensaba que nosotros no podemos, como colonenses, y voy a llegar allá, querer añorar las cosas pasadas. No entiendo por qué nosotros queremos seguir añorando ser tacita. No somos tacita. Yo no oro para ser tacita, hermano. Yo no quiero ser esa tacita de oro que en su tiempo Colón fue. ¿Por qué vino el detrimento? ¿Por qué la ciudad cambió? ¿Por qué es la ciudad que, aportando más y siendo la más rica, geográficamente posicionada, es la que tiene una mayor pobreza cultural? Tremendo. Esto nos tiene que hacer reflexionar, porque esto no tiene que ver con lo que se tiene. Recuerde que el proverbista dijo que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Cuando usted escucha las declaraciones de los colonenses, hermano, yo me aterro. Y voy a hacer un alto aquí, porque he estado pensando y meditando en cuanto a lo que es Colón. Bien, nosotros sabemos, en la Escritura dice que Israel salió de Egipto, de 400 años de esclavitud, a la libertad, libre de la opresión de aquellos que los mantenían subyugados, pero no cambiaron su mentalidad. Nosotros tenemos un lugar que cambió la forma de vida de muchos colonenses, pero cuando usted escucha el pensamiento de los que viven allí, usted se da de cuenta, y yo siempre lo pude apercibir, tuve esa perspectiva. Están cambiándoles de lugar, pero no están preocupándose para poder trabajar en su forma de pensar. La Biblia nos dice, cambia tu forma de vivir y cambiarás tu forma de pensar. Romanos 12 dice, cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. ¿Por qué se están quejando
de que el gobierno no le da mantenimiento a los edificios de altos de los lagos si ellos no pagan. Eso es un asunto de mentalidad. ¿Qué pobreza hay mentalmente si nosotros no trabajamos para que nuestros conciudadanos cambien su forma de pensar? Aún en la mansión más linda, jamás serán prosperados. Hay que trabajar, hay algo que hay que hacer. Y esto estaba pasando en la antigua ciudad de Atenas. ¿Sabe? Esta ciudad tenía todavía, cuando Pablo llegó allí, el mayor centro universitario del mundo, pero sus ciudadanos carecían de esa unidad espiritual y de propósito en común. No lo tenían. En esta ciudad había tantos dioses como hombres. Imagínense la cantidad de dioses que había allí. Pero los hombres en esa ciudad no hacían más que ejercer sus facultades mentales. Se iban a debatir el mérito de las filosofías en los parques. Realmente no estaban poniendo en práctica nada. Ellos no estaban trabajando para que su ciudad prosperara. Y cuando Pablo se encuentra con esta realidad, créalo que esto consternó el corazón del apóstol. Él esperaba encontrar que, wow, ante tanta sabiduría, yo me tengo que encontrar con un escenario perfecto en esta ciudad. Pues no era la realidad. Lastimosamente, la gente era todo lo contrario. Estaban llenos de estupor. El pecado, la idolatría abundaba por todas partes y la insensatez en el corazón de los hombres se dejaba ver. El lugar donde siglos atrás era la luz de la filosofía la que brillaba en la sabiduría de los griegos, ahora solamente estaba lleno de confusión y de distintos grupos. Si nosotros regresamos a la escritura, versículo 17, Pablo se enfrentó con una audiencia de 5 tipos de personas. Lo primero que menciona allí el apóstol es que cuando él empezó a debatir, se encontró con los judíos, con los religiosos, con los que conocen que hay un solo Dios. Empezó a debatir con ellos, pero de nada sirvió que ellos estuvieran y que supuestamente conocieran a un solo Dios en una ciudad llena de muchos dioses. Dice que había un Dios, se estima, para cada persona y probablemente hasta 2. Toda la ciudad estaba llena de estructuras, estatuas, ídolos, símbolos. Tenían un Dios para cada cosa, hermano. Había dioses en las calles, en los parques, en las casas afuera, en las casas adentro. Donde usted se moviera, había un Dios en esa ciudad. Y entonces la presencia de los judíos que conocían a un Dios monoteísta, un Dios, un solo Dios, no estaba siendo de influencia. Pero él seguía debatiendo y le hablaba de la fe de Jesucristo, viendo que con ellos no se podía. Sin embargo, en esa ciudad también estaban los piadosos. Busca el versículo 17. Estaban los piadosos, gente que de repente no era judía, pero tenía cierto temor de Dios. Deberían ellos estar influenciándolo. ¿No le parece eso de repente con una similitud a nuestra ciudad? ¿Cuántas iglesias hay aquí? Y que haya gente que todavía no tenga claridad y no tenga luz en quién es Dios y quién es Cristo. Wow, esto si a Pablo lo consternó, a mí me revienta. Yo digo, wow, Señor, todo lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos tiene que movernos a algo. Dice que aparte de los judíos y de los piadosos, también se encontró hablándoles a los que cada día concurrían en las plazas, aquellos que vivían su vida vana, su vida anástrofe genarina. Ellos estaban porque era un lugar donde las tendencias de las modas, las propiedades, allí era donde se podía hablar de eso. ¿Quién tenía el último grito de la moda, el último estilo? ¿Quién era el artista de la época? ¿Quién era el que tenía más propiedades? A esos también Pablo les habló, a los que concurrían en la plaza.
pero dice el 18 que se encuentra también discutiendo con filósofos de los epicúreos. Estos eran corrientes, ¿verdad? Movimientos que también hablaban de, o sea, filosofaban en cuanto a la vida, qué era lo que ellos creían. Los epicúreos eran demasiado liberales, al extremo, ¿sí? Vivían pensando solamente en el placer hacia sí mismo, y no podemos dejar afuera a los estoicos, que aun cuando eran más cerrados, tampoco estaban viviendo una realidad de lo que podía hacer, vamos a decir, lejos de Dios, pero que se viera que su influencia haría que una ciudad fuera próspera. Todas estas cosas con que Pablo se encontró, dice que enardecía su espíritu. Y yo quiero que usted sepa que, y tengo que destacarlo, que nuestro sistema de pensamiento y de valores occidentales provienen desde aquella época. Amados, no hay nada nuevo. Desde allá venimos influenciados y arrastrados por todas estas cosas. La ética de los principales movimientos filosóficos de la época, así como los epicúreos y los estoicos, todavía en nuestros días perduran, porque nuestra sociedad actual es epicúrea y es estoica. La sociedad actual sigue en gran medida el planteamiento filosófico de estos pensadores griegos. Usted ve el materialismo, ¿verdad? Cómo se mueve dentro de nosotros. Usted sabe que el mundo está atravesando por una inflación. ¿Usted sabe eso? ¿O es que usted cree que el precio de la gasolina es simplemente porque los árabes quieren subir el precio del petróleo? Hay una inflación a nivel mundial, pero el consumismo, el materialismo no permite que la inflación baje. Usted sabe que en Estados Unidos está tan preocupado que se está inventando y está subiendo los impuestos para que la gente deje de comprar, para ver de alguna manera cómo puede detener esta inflación. Se ha alcanzado el pico más alto en lo que son los alquileres en las casas de Nueva York. Ciertamente, en Nueva York usted puede comprar comida, pero los alquileres son altísimos. Y usted en Nueva York, usted no paga $4,000 de alquiler por una mansión, hermano. Usted paga $4,000 de alquiler. Y voy a hablarle de una Manhattan, por un apartamentito. Es así de sencillo como se los estoy pintando. Ellos están tratando de que si subo los intereses, nos afecta a nosotros, porque la banca mundial nos los está pasando a nosotros en factura, para ver cómo detienen la inflación mundial. Pero la gente ha hecho caso omiso. Suben los impuestos y nosotros seguimos comprando. Sigue y nosotros, porque nos gusta cambiar de cortina, porque nos gusta cambiar de sillones, porque nos gusta cambiar de aire acondicionado. Ah, no, hay un nuevo celular, hay un nuevo plasma. Hermano, tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo nuestras vidas como simple. Lo que está pasando nos va a arrollar si nosotros no nos detenemos a poder considerar las cosas que están pasando. Esa influencia sigue. Amado, esa forma de pensar del materialismo y de la búsqueda del placer continúa en nuestras vidas hoy, aún en las leyes que se regulan. Amado, esas leyes de que hoy a lo malo le llaman bueno, y no porque esté en la ley es que sea realmente bueno, no. Lo malo siempre será malo. Nosotros en estos días tuvimos la noticia de que en Estados Unidos se votó contra el aborto. Hermano, lo único que le quitaron fue el peso de que fuese federal. Sigue estando, pero a nivel más bajo, a orden de las gobernaciones. Y seguirá estando, latiendo el mismo problema, hermano. Nosotros no estamos ajenos a nada de esto, ni al aborto, ni a la eutanasia, ni al consumo de drogas. El matrimonio, nosotros creemos que estamos peleando con qué. La gente con qué. Hay uno que está todavía mayor. Mientras nosotros estamos viendo aquí como que si la bandera gay, que si no sé qué, en las asambleas se está peleando cosas mayores.
En la Asamblea Nacional de nuestro país se están peleando cosas mayores. Mientras que ellos están tomando fuerza. Ellos querían reclamar junio para su mes del orgullo. Gloria a Dios que Dios puso a una mujer para que pudiera defender y reclamar que junio en Panamá no es mes de orgullo gay, es mes de la familia. Y eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Hermano, esto es algo que viene como avalancha. Todavía estamos, como quien diría, resistiendo, pero la iglesia tiene que ceñirse. Amados, esto no solo pasó allá, esto sigue pasando en nuestras vidas. La especulación económica, la explotación del ser humano. Amados, no se trata solamente del orgullo gay. Los depredadores, hermanos, aquellos que están procurando vivir sus vidas en el placer, por el pensamiento epicúreo, en sus placeres de tener incesto, o también de estar teniendo relaciones con menores de edad. La gente de plata paga para que las niñas que ni siquiera han tenido su primera ovulación puedan servirle para placer. Hermano, esto no es ajeno, esto es lo que vivimos en nuestros días hoy y la iglesia tiene que estar apercibida. Regreso. Pablo, después de estar luchando contra esta gente, ¿verdad? Los judíos, y ver la indiferencia que ellos podían mostrarle al evangelio, se volcó a los griegos, se volcó a los que estaban allí. Pero en su recorrido, y allá voy a llegar poco a poco, se percató de que aun cuando ellos tuviesen muchos dioses, había un altar que ellos habían levantado para un Dios que ellos dijeron, para el Dios, le titularon así, el Dios no conocido. ¿Usted sabe cómo sería en buen panameño? Para el Dios por si las moscas se me escapa uno, entonces yo tengo un Dios, al que no conozco, pero a ese también le puse un altar. La ceguera espiritual, amados, que estaba en el corazón de toda esta gente llena de letra, porque eran grandes filósofos discutiendo acerca de ideas, pero estaban totalmente vacíos de sustancia, de espíritu. Y esto hizo que Pablo actuara. Si nosotros miramos todo el contexto, o sea, si usted se lee todo el capítulo 17, usted se va a dar de cuenta de que Pablo no llegó a Atenas porque él agendó un viaje a Atenas. Pablo venía huyendo. Pablo venía huyendo cuando fue a compartir la palabra en Tesalónica. Los judíos de Tesalónica se pusieron bravos. Ahí estaban los que trastornaban el mundo. Y empezaron a corretearlos para apedrearlos y matarlos. Ellos lograron escapar y llegan a Berea, donde, ¿verdad, Rodrigo? ¿Dónde estás, Rodrigo? Tú eres de los de Berea, de los entendidos. Y esta gente le recibió y escudriñaba un poquito más. Pero los que estaban en Tesalónica se enteraron que estaban en Berea y vinieron a buscar a Pablo en Berea y hicieron escándalo y formaron sus tumultos. Y Pablo tuvo que salir corriendo. Salió, huyó. Pablo llega a Atenas huyendo por su vida. Pablo no llegó a Atenas porque él quiso ir a pasear a Atenas porque era la gran ciudad. Pablo no llega a Atenas con esas expectativas. Él llega realmente huyendo por su vida y allí le tocaba esperar a sus compañeros de fórmula, a Timoteo y a Silas. Pero mientras estuvo allí, dice que era tal lo que él veía delante de sus ojos que le llenaba de espanto y no pudo soportar. Buscó la manera, amados, de cómo poder conectarse. Y quiero hacer esta salvedad, porque cuando la palabra dice que él discutía con ellos, no es que usted tenga propiedad para ponerse a discutir con la gente, porque usted quiere discutir del evangelio, porque usted quiere decirle que ellos no saben nada. Hermano, nosotros tenemos que ser sabios en los tiempos. Aún hay gente que no tiene la luz que tú tengas, pero tú tienes que saber cómo llegarle, respetarle su punto. Busca el punto donde nos conecta. Y cuando nos conecta, ahora, ¿por qué la palabra dice que discutía con ellos? Porque era la práctica en Atenas.
La práctica en Atenas era la discusión libre en las plazas. Vamos a discutir libremente en las plazas. Y por eso la palabra dice discutir. Pero no era porque él fue un leguleyoso. Hermano, Pablo no fue un leguleyoso. Dios se ocupó de preparar a Pablo desde antes, así como usted ve a un Moisés entrenado en palacio, que ni siquiera sabía por qué estaba en la casa del faraón y siendo entrenado para enfrentar una posición de gobierno a futuro. Asimismo, Pablo, sin saber, veo que está entre la presencia y la elección de Dios. Dios lo preparó de antemano. Pablo, con los judíos, se entrenó con el mejor de los maestros que tenía Jerusalén, con Gamaliel, para cuando le tocara enfrentar a los judíos, ¿quién que viene a hablar? No, tenían que saber que, por eso usted ve en Filipenses, que Pablo, hablando de su hoja de vida, o de su currículum vitae, dice, yo fui formado a los pies de Gamaliel. Pero no solamente eso, Pablo fue a la universidad. Pablo fue a la universidad de Tarso, y la universidad de Tarso era como quien diría en aquella época la universidad número 3. Le sobrepasaba en calidad la universidad de Atenas y la de Alejandría. Así que este hombre estaba totalmente entrenado para enfrentar tanto a los judíos como a los sabios de la época, a los griegos. Era un hombre enteramente preparado. Hermanos, tenemos que estar preparados. No podemos estar creyendo que vamos a llegar a ocupar posiciones porque yo les voy a decir algo, Dios no es solamente Dios de los pobres, Dios es Dios de todo hombre. Preparado, profesional, rico, pobre, como sea, Dios es Dios de toda la creación. Y Dios nos entrena y Dios nos prepara para entrar en escenario. Y cuando nos manda, nosotros sepamos, Némesis, que para esta hora Dios nos ha formado. La iglesia tal vez no se mete y se involucra con asuntos políticos, pero la iglesia entrena hombres y mujeres con un pensamiento, con un carácter, con una vida para que ellos puedan ir a trastornar esos lugares de gobierno, para que ellos puedan entrar en palacio, para que ellos puedan entrar en la asamblea, para que ellos puedan entrar a posiciones de municipales o de gobierno, ya sean ministros de Estado. Dios nos permita que nosotras dentro de esta congregación podamos tener gente que pueda seguir siendo influencia. Por allí escuché a Neris, que la gobernadora te hizo un reconocimiento, ¿cierto? Gloria a Dios, y cosa que ella no buscó, pero por lo que Cristo ha hecho en ella y por lo que ella se ha esforzado, lo que ella no buscó, ella lo tuvo. Pero yo oro que no sea de palabra, sino que se abran puertas para ti. Eso es lo que tenemos que pensar. Y que podamos seguir teniendo en alto el nombre de Cristo. Eso es importante. Pablo estuvo preparado. Y no solamente de letra. Pablo iba con más que letra, lleno del poder del Espíritu Santo para poder hablar esa palabra revelada a los hombres de ese momento, a los filósofos griegos, a los sabios de ese momento. Pudo hablarle, y sabe, Lucas, el médico Lucas, que escribió el libro de los Hechos, así como escribió el Evangelio de Lucas, él reconoció que dentro de todos los discursos que pudo haber dado Pablo, este fue en Atenas, fue el discurso más ilustre que él pudo dar. Yo me imagino la demanda y la exigencia. Ahí no se nos dice todo lo que de repente, ahí tenemos desglosado una parte de lo que Pablo dijo, pero de repente no tenemos todo. Yo sé que Lucas resaltó los puntos más importantes y los plasmó para que nosotros supiéramos lo que Pablo había hablado. Pero yo me imagino el denuedo, la entereza que los sabios tuvieron que prestarle atención a lo que él estaba hablando. Y miren cómo hizo, él se introdujo. Pablo muy sabiamente, guiado por el Espíritu, se introdujo a ellos hablándole, a pesar de que era su extrema
idolatría, buscando ese punto de contacto, de forma muy respetuosa le señala su altar. Ese altar que ustedes hicieron al Dios no conocido. Y los hizo reconocer que la divinidad, es decir, el Dios verdadero, que no debería presentarse como una imagen de oro o de piedra o de plata. No, ninguna cosa material podía expresar la divinidad. Ok, yo sé que el tiempo no me va a alcanzar, pero esto tiene segunda parte. En el punto 1, nosotros debemos tener un espíritu atento. Dígale que está al lado, tenemos que tener un espíritu atento. Atento, atento. Atento, atento. Ahora sí están aquí. Tenemos que tener un espíritu atento donde Dios nos lleve. Atenas, como les dije, no estaba en los planes de Pablo. Y él llegó allí. Pero cuando él llegó, ¿verdad? A este lugar que tenía un pasado muy glorioso, y vio que las personas que deambulaban en el lugar se habían quedado atrapados en sus glorias pasadas, pero que no había avance en la vida de ella. Mire, Atenas se llegó a comparar a la tribu más remota de incivilizados. Imagínense, un lugar donde era la cuna de la civilización, de los pensamientos sabios de los filósofos más grandes de la época. Pudo llegar a ser comparado como el lugar de remota incivilización. ¡Wow! Dice que tenía una posición geográfica formidable para que en ella hubiera un crecimiento integral, mostrase la vida. Y esto es tremendo porque así mismo yo veo a mi Colón con una posición estratégica que podemos nosotros tener mucho, pero necesitamos trabajar mucho aquí. Y trabajar aquí no es fácil. Usted puede trabajar con papeles, Genarina, y es fácil. Los papeles no hablan, son mudos, ¿verdad? Son mudos. Trabajar con la gente que cree que tiene la razón, pero que no sabe nada y no se esfuerza, es lo más difícil. Hay una demanda y un peso muy grande. Yo sé que en la congregación tenemos muchos educadores. Seira, hay un peso muy grande. Un peso muy grande. Usted, que Dios le ha dado el don de la enseñanza para poder moldear, Dios los ha puesto allí y usted no está en esa posición como algo de repente fortuito. Usted está allí porque Dios lo ha puesto para que usted pueda permear, para que usted pueda influenciar en el pensamiento de las nuevas generaciones. No es fácil. Hoy día nosotros nos encontramos con padres de familia. En mis tiempos se pegaba con regla. ¿Cuántos hicieron fila? Y pon tu mano porque nos portábamos mal. ¿Cierto que nos portábamos mal? Nos portábamos mal. Y el reglazo que nos llevaba no nos mató, nos ayudó y nos enseñó a respetar. Respetar al maestro que teníamos delante. Pero como ahora no se respeta en casa, tampoco se respeta en las aulas de clase. Y no es que esté a favor de que haya maltrato, no, a eso no me refiero, pero el reglazo no nos mató. Hay que regresar a muchas cosas, porque en casa no se está enseñando como debe ser. Y lo único que nosotros tenemos es esto. El resultado de una generación que cuando no quiero que me ciñan, abandono las escuelas. Porque el abandono de los colegios y del colegio o de las escuelas no se da solamente porque en casa no hay recursos, sino porque hay hijos e hijas soberbios que están creciendo sin corrección, sin patrón y sin disciplina. Es la gran verdad. Entonces nosotros tenemos que regresar. Allí regresar a la palabra del Señor. Nosotros tenemos, si queremos como ciudad querer despuntar, tenemos que hacer un trabajo en las generaciones. Tenemos que hacer un trabajo aquí en el lugar donde Dios te ha llevado. Amado, usted tiene que aprender a palpar. Mire que en el versículo, creo que es 27, que Pablo les dice, y si es palpable, puedan encontrar a Dios. Obviamente que Dios no es materia.
Y usted no lo va a poder palpar físicamente, pero espiritualmente usted puede palpar la necesidad de Dios, donde Dios a usted le ha llevado. Cuando usted llega a un lugar y tú sabes que no es que tú lo planeaste, no estaba en tu agenda de vida, pero Dios te hizo llegar allí. Es para que tú puedas palpar la necesidad espiritual. Y eso debe causar algo en tu corazón. Tal vez te despidieron de un trabajo y ahora estás en otro trabajo. Porque Dios necesitaba moverte para que tú pudieras palpar la necesidad de ese lugar. Porque en ese lugar, Yolanda, hay alguien que necesita que tú le hables la palabra de Dios. Tal vez te mudaron de casa. Ay, no, pero es que yo extraño a mis vecinos. No, es que Dios necesita que allí donde tú estás, alguien tiene que escuchar la palabra de Dios, el mensaje que tú portas adentro. Tal vez, y esto pasa mucho con los muchachos cuando están en el colegio, vamos en el mismo salón, Danielita, Loida, y el año siguiente nos cambian de grupo, porque en ese otro grupo hay alguien que necesita escuchar de Dios. Hay alguien que necesita, hermano, a veces nosotros pasamos por procesos que nosotros no entendemos. Pablo, ¿qué podría decir Pablo? Yo no pedí llegar a Atenas. Mire, corriendo de aquí, corriendo de allá, llegué aquí. Pero cuando yo llego aquí, wow, lo que yo veo aquí no es lo que yo me imaginaba. Buscando seguridad, él, física, pero se encuentra con un escenario que lo ayudó a palpar la necesidad que había en ese lugar. Los otros días, estoy en un grupo de pastoras, mujeres. Y no es local, es internacional. Y una pastora dice, hace unos pocos meses se mudó un joven cerca de la casa. No tiene más de 50 años. Recién lo conocí, pero le han detectado un cáncer de hígado y nada más le quedan horas de vida. Si Dios no te movió a ti, pero Dios movió a alguien que viviera enfrente de ti, es porque Dios quiere que tú hagas algo. No es costumbre nuestra aquí en Panamá, pero en los Estados Unidos, cuando llega un vecino nuevo a una comunidad, los vecinos llegan y se acercan. Ellos llegan con una canastita de galletas, con algo, lo que sea, ellos llegan para presentarse a sus nuevos vecinos. No es costumbre nuestra. Y no estoy diciendo que ahora usted vaya a cocinarle a su vecino, porque usted sabe que el panameño es tan desconfiado que usted llega con una galletita que usted hizo con mucho amor y ellos, ¡pum!, para la basura. Pero llévesela al súper, tal vez se la comen. Pero busque la manera de entrar a ellos. Porque tal vez si usted entra a ellos, hay la manera de que usted pueda dejar algo de lo que usted tiene. Amados, cuando usted tiene contacto con alguien, usted porta la sustancia. Y la sustancia es algo que se deja sentir. Usted porta el dulce aroma de Cristo. ¿Quién en perfumado no puede dejar su olor donde va? Aunque no te guste mi perfume, lo vas a tener que oler, ¿cierto? Entonces, de alguna manera u otra, nosotros no podemos seguir viviendo como simples en este lugar, que Dios permitió que nosotros naciéramos, que nosotros viviéramos. Usted no puede vivir como simple donde Dios te ha mudado o simple donde Dios te ha establecido. No, usted tiene que pensar que yo tengo que palpar la indiferencia o la necesidad. Y esto fue lo que le pasó a Pablo. Pablo vio una ciudad totalmente entretenida, y ahí voy a ir, con gente materialista. Ellos nada más estaban pensando en lo suyo. Y así anda el colonense. El colonense, por ejemplo, yo escuché esos videos que andan corriendo por las redes, que dice, pero tú tienes que pelear por los tuyos. Pelear por los tuyos significa pasar por alto tu falta. No, ¿quién ha dicho? El cristiano no puede estar patrocinando la falta.
Esa es la mentalidad del colonense, el juega vivo. Lastimosamente, ese pensamiento ha permeado aún la mente de nuestro, porque no hay liderazgo. Nosotros no podemos ignorar. Nuestro país lo que carece es de liderazgo. No hay liderazgo. No es que no haya plata, no hay liderazgo. Y como no hay liderazgo, todo ha sido injusto. La distribución de la riqueza es injusta. Usted pudo ver en las noticias los otros días qué es lo que se le da a las personas que están enfermas en los centros de salud. ¿Qué le dan? Arroz con huevo. Eso yo lo como en mi casa porque yo quiero, pero a un enfermo, hermano, eso es cosa seria. Así está nuestro sistema de salud. Y no es que el huevo sea malo, pero usted no se imagina que eso es su comida, que me lo dieran de desayuno, pero de mi almuerzo en un lugar de salud. Esto es cosa terrible. Ahí es donde vemos que no hay liderazgo. La distribución de las ganancias están mal hechas. Todas estas cosas, usted las sabe mejor que yo. Las noticias lo muestran. Yo a veces veo noticias, pastor. A veces. ¿Cómo me entero a veces de cosas? Porque ya me conecté en Twitter y por ahí de repente veo, mire, están protestando por esto. Pero a veces, porque a veces el tiempo no nos da, ustedes saben, no nos da ni para ver noticias. Pero cuando uno ve lo que uno ve en lo natural, falta de liderazgo a nivel de la nación, también hay falta de liderazgo a nivel de la iglesia del Señor. Hay falta de liderazgo a nivel de la iglesia del Señor. Y no estoy hablando de brazos abiertos, estoy hablando del cuerpo de Cristo en Panamá. Del cuerpo de Cristo en Panamá como país. Porque también se ha caído en lo mismo que hacen nuestros líderes políticos. Usted sabe cuál es el pensamiento de nuestros líderes políticos. Hay unas pocas excepciones que se cuentan con los dedos de una sola mano. El pensamiento de nuestros líderes políticos es: ¿y qué hay para mí? ¿Y qué hay para mí? ¿Qué me toca? Lastimosamente en la iglesia del Señor, los líderes que están al frente de congregaciones también están preguntando en medio de todo esto: ¿y qué hay para mí? Amado, eso no pasa en brazos abiertos, y yo tengo que dejar esto muy claro. Eso no pasa en brazos abiertos. Aquí se administra. Aquí se administra. Usted consagra a Dios, pero aquí se administra. Si no, nunca hubiéramos podido entrar aquí. Nunca hubiéramos podido estar aquí. Y estamos peleando, estamos parados en la batalla, amparados en la misericordia de Dios. Usted lo sabe. Aquí es hasta cuando Dios diga. Pero esta es una gran realidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a palpar la necesidad espiritual. Porque cuando los corazones realmente se convierten a Dios, aprenden a desprenderse del yo y pueden entregar su todo a Cristo. Eso necesitamos. Pero aun cuando nosotros vemos estas imperfecciones en un mundo tan materialista, yo quiero que usted sepa, porque Colón es muy materialista, usted sabe que aquí es antes muerto que sencillo, ¿no? Así es aquí. Y si hay necesidad, que no se note, ¿sí? Este es el colonense. Yo prefiero salir bien bonita emperipollada todos los días, aunque solamente yo venga a mi casa a comer chuletas largas o chuletas redondas. Es la verdad. Usted sabe quiénes son las chuletas largas y las chuletas redondas. Y o a saltar los mediodías, lo que se conoce como la garrocha, y ponerme el palillo de diente como que me comí un buen manjar y que me acabo de beber un té de mastranto con hoja de limón. Oiga, de lo más rico. Así es el colonense. Pero yo quiero que usted sepa algo. Aun cuando lo podemos ver como un defecto o como una debilidad, también quiero que sepan que es, como quien diría, un buen lugar. Porque si algo tiene el materialismo, es que el hombre materialista nunca se sacia. Y por más cosas que tenga, no es saciado. Y como él no es saciado, él siempre va a tener el hambre. Un hambre porque dentro de él hay un vacío que él desea llenar para traer satisfacción. Y ese vacío solo lo puede llenar Dios. Entonces quiere decir
que es un buen lugar y un buen terreno para que nosotros podamos llegar a dar la palabra de Dios. Dios lo llena todo en todos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el escenario perfecto para hablar del evangelio, nuestra ciudad. Pero para que esto suceda, amados, tiene que arder en nuestros corazones esa pasión. Tiene que arder dentro de nosotros. Tiene que arder, Genarina. Si no arde, si somos indiferentes, si llegamos a un Atenas, a turiquear, hermano, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí en la tierra. El amor de Cristo tiene que constreñirnos, tiene que apretarnos. Tenemos que tener, Juan, compasión por las almas, mirarlos como ovejas sin pastor, mirarlos en su vanidad, pero creyendo que tiene mucho, no tiene nada, necesita lo que yo tengo. ¿Y qué yo tengo? Yo lo tengo todo, yo tengo a Cristo, el que lo llena todo en todo. Dígame a eso. Yo sé que Dios ha estado obrando en ustedes. Puedo recordar algunos testimonios de ustedes que dicen, llegué a un lugar y cuando entré, aún han dicho en el bus o en el taxi, y sentí ese ambiente. Yo nunca me había atrevido a hablar y me paré a hablar del Señor. Yo sé que esas cosas muchos han experimentado y ustedes lo han testificado, pero no puede ser algo de una vez y de un momento. Pídele al Señor, Señor, dame pasión por las almas, dame pasión, que eso arda dentro de mí, que así como el celo de Pablo cuando llegó a Atenas, funcione también dentro de nosotros. Porque el punto número 2, anote allí, el hombre sin Dios vive entretenido. El hombre sin Dios vive entretenido. Pablo, cuando llegó a Atenas, ya les he dicho cómo llegó Pablo a Atenas, ¿verdad? Él no se puso a recorrer la ciudad simplemente para mirar las grandes estructuras y los edificios. Él podía quedarse en eso. Si él venía de un susto, usted se imagina, el corazón de Pablo venía. Sí, él venía de correr, de escapar por su vida. Y dirá él, bueno, ay, llegué a Atenas. Ay, a tomar un relax. Voy a tomar un relax aquí. Ay, miren estos edificios. Porque las estructuras, los edificios, la arquitectura de ese lugar, hermosa, preciosa. Aparte de la cantidad, ¿por qué usted cree que esculpían ídolos? Porque eran buenos en las artes, esculpiendo grandes arquitecturas, grandes edificios, pero él no estaba distraído con nada de eso. Él no se quedó estupefacto, ni se quedó mirando simplemente la grandeza del arte en las manos del hombre. Él no estaba quieto. Algo estaba ardiendo adentro de él. Por eso dice que cuando él resueltamente dice, aquí yo no puedo seguir esperando a Timoteo, yo no puedo seguir esperando, aquí alguien tiene que oír lo que tiene que oír. Y se tenía que decir, y lo dije, dijo Pablo. Y empezó a hablar, y cuando la gente lo escuchó, en la plaza, ¿verdad? En el mercado, en el ágora, entonces lo llamaron para que pudieran disertar en el Areópago. No es que Pablo empezó a hablar ahí, él empezó a hablar en las plazas, en el mercado, y lo trajeron. Y era como decir, en la Corte Suprema. El Areópago era así como un símil de la Corte Suprema, donde estaban los jueces de la ciudad, la gente que juzgaba. Y Pablo había experimentado muchos escenarios de juicio, muchos lugares donde él había sido juzgado, pero en este momento él estaba juzgando lo que se estaba haciendo. Él juzgaba el mensaje. Los atenienses han muy dado, lo leímos más arriba, hemos oído, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Ellos estaban por la novedad. Esto fue lo que le preguntaron a Pablo. Y esta cosa de que trae la novedad no solamente pasa en los días de Pablo. En nuestra historia más reciente nosotros vemos que la gente quiere andar en novedades. La gente quiere saber qué es lo que se está hablando.
¿Cuál es el siervo que está sonando? ¿Cuál es la novedad de este tiempo? Porque la gente está muy alejada del mensaje del Señor. Sus corazones están bastante distantes. Y cuando usted escucha miembros de la congregación, de la iglesia del Señor, que están buscando dónde es que está el siervo o la sierva que está hablando una novedad, entonces nosotros tenemos que pensar, o es ignorante o es inmaduro. ¿Es un inmaduro o es? Porque puede rayar, tu inmadurez puede rayar en ignorancia. Porque nosotros no somos de los que nos movemos por vista. Nosotros hemos aprendido a vivir por fe, por la palabra que Dios ha dicho. Entonces otros, precisamente en otras corrientes, piensan de que el cristianismo pasó de moda. Que hay gente que tiene Biblias en su casa, pero lo tienen como un libro más de historia. Ellos prefieren oír historias de extraterrestres. Usted sabe que eso es lo que está sonando ahora, ¿no? Ahora ya vieron ovni y todas estas cosas. Ellos prefieren mantenerse en la onda de las conspiraciones. Hermano, nosotros tenemos que estar muy centrados de lo que nosotros somos y de lo que nosotros tenemos en Cristo. Por eso usted ve a Pablo, cuando aprovecha la oportunidad, montándose en el escenario donde se montaron los grandes, donde habló Platón, donde habló Sócrates y Aristóteles, para poder hablar el mensaje de la vida. Estas son oportunidades, hermano. Tal vez usted no lo pensó, pero a ti alguien te está escuchando en un escenario que tú no planeaste, pero que Dios te tiene allí para exhibirte, para que tú puedas hablar de lo que tú tienes dentro, para que puedas saciar el hambre de algún corazón que está hambriento. Y le expresó al Dios no conocido. Allí se introdujo Pablo. En el Dios no conocido. Hay mucha gente, amado, que tiene un altar también a ese Dios no conocido. Y lo único que de repente nosotros podemos validarle es que ellos no ignoran la existencia de un Dios. No lo ignoran, lastimosamente no lo conocen. Entonces nosotros como iglesia no podemos ser indiferentes a esto. Porque cuando nosotros somos indiferentes, nosotros estamos cayendo en lo mismo que ellos. Estamos entretenidos en una vana curiosidad. Recuerde que esta gente tenía más dioses que gente, más dioses que gente. Si habían 10,000 personas que se estimen en esa ciudad, usted tiene que pensar que había entre 15 y 20,000 dioses. Nosotros no podemos quedarnos, amado, adorando como ellos lo que no se conoce y lo que solamente se imagina. Pablo le hace una descripción de quién es Dios. Y voy nada más a avanzar a lo primero y lo otro lo voy a dejar para una próxima oportunidad, porque me resta mucho por seguir después cortando por allí. Pablo empieza su mensaje declarándoles que él sí conocía a ese Dios que ellos no conocían, pero que él personalmente lo conocía. Y para que supieran, ese era el Dios que él estaba anunciando. Y se refirió a Dios en el verso 24 como el Dios creador de todas las cosas, diciendo, hay un solo Dios. Un monoteísmo puro, en contraste con el materialismo estéril que se vivía en esa época, tanto de los epicúreos como de los estoicos. Y les dejaba saber, este Dios que yo les estoy presentando hoy es creador, pero también es vivificador. Así es que este Dios jamás podrá circunscribirse en que ustedes traten de encapsularlo en un lugar. Él es más grande que eso. Ustedes no pueden encapsularlo en materiales que ustedes pueden hacer a su imaginación. A este Dios usted no le puede llevar nada. Es más, yo no lo puedo cargar. Yo no le puedo llevar nada para que él subsista, ni siquiera entregarle oro, ni darle comida, ni darle nada. Es más, ese Dios me carga a mí y me hace que yo subsista.
Él es el que nos sustenta, porque Él es nuestra fuente de vida. Él es que nos da aliento para todas las cosas. Y la Biblia dice, las Escrituras nos señalan, que todas las cosas por Él subsisten. Pero no solo le habló de Dios, y de esto lo tocamos después, sino que también le habló del origen del hombre. Ya voy cerrando aquí, mis amigos, amados hermanos de Generación 42. Después les toca el origen del hombre. Y allí les derriba ese orgullo ateniense, ese orgullo que ellos tenían, ¿verdad? Como si tuviesen un origen especial. Y ellos no se sentían iguales a los demás hombres. Y Pablo se los derriba diciéndole que de una sola sangre Él ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, todos procedimos de Adán. No es que su sangre es azul y la mía roja. Todas las sangres son rojas. Y también les dejó saber de que ellos conocieran de que aun cuando fue de Adán, les prefijó el lugar donde cada uno de nosotros debería vivir. O sea, que no porque ellos estaban en Atenas, eran mejor que nosotros los que vivimos en Colón. Les dejó saber que tampoco no eran mejor que ninguno, de una sola sangre, derribando todo ese orgullo que podía haber en ellos. Y le dice, por eso que Él es, y en su esencia, hoy nosotros vivimos en ese ser, en esa esencia. Por eso en Él nos movemos y en Él nosotros somos. Él no solamente es nuestro creador, sino que Él es todo lo que a nosotros nos rodea. Él es nuestro ambiente, Él es nuestra vida. Él realmente es lo que nosotros somos y nosotros hacemos. Entonces nosotros no podemos reducirlo a un ídolo, ni de oro, ni de plata, ni de piedra, ni el arte, ni de Da Vinci, ni de ninguno de los de la época en su momento. No, porque mi Dios no es algo que sale de nuestra imaginación. Él es el Dios todopoderoso. Él es lo más grande que existe en el universo. Y les hizo saber que aun cuando ellos crearan todo lo que esos ídolos y que los mantenía de repente envanecidos, ese no era la figura del verdadero Dios, que solamente podía ser producto de una depravación humana. Y hoy día, amados, no son solo las esculturas humanas. Hay una generación que está posicionado en que Dios se equivocó. Y hace una separación por ideologías. Y esto viene desde allá, desde los epicúreos, de esa libertad. Porque ellos nada más pensaban en el placer. Dios hizo varón e hizo hembra, y es algo que la iglesia tiene que repicar y repicar y repicar. Hermano, tenemos que estar parados aquí. Esto es lo que se mueve. En la iglesia hay él y la. Ella o él, no hay ella. En la iglesia del Señor no hay ella, porque varón a los que les dio testículo y a las que le dio vulva y ovario, las hizo varona. Y es algo que nosotros tenemos que estar muy claros y parados allí. Asimismo, Dios les estableció sus gustos y sus funciones. Todo lo demás ha sido creado en la mente de los hombres, perdidos en sus propios conocimientos, ajenos de Dios. Un pensamiento totalmente anti Dios. Y yo quiero que usted sepa que esto no es nuevo. Mire desde cuándo esto viene funcionando y caminando. Que hoy esté tomando fuerza y que se estén organizando es otra cosa. Pero no podemos ignorar lo que estamos viviendo. No podemos vivir entretenidos, hermano. No podemos vivir como turistas en medio de una generación que se está perdiendo. Aun cuando nuestra confrontación no es a una persona, sino a un sistema. No podemos vivir como simples, amados. No podemos vivir de una manera ajena. Tenemos que palpar en el lugar donde nosotros estamos, estar atentos y palpar la necesidad espiritual.
Lo otro es que no podemos despreciar ninguna oportunidad que nosotros podamos tener para hablar de Cristo. Cual sea el escenario donde tú te encuentres, aun cuando tú no entiendas. Recuerdo a nuestra hermana Cristina decir que ella no lo planeó, ella quedó en el hospital por razón de, pero cuando ella llegó a ese lugar, ella sabía que la que estaba al lado tenía que escuchar una palabra de Dios. Y ella oró ella tenía una condición, pero oró por las que estaban al lado de ella. Y por lo menos oraron con la certeza de que ellas iban a la sala, pero que todas iban a salir bien. Y la gloria sea para Dios. Ella no entendía, pero había alguien que tenía que oír de ahí. Y tú no has escuchado todavía, pero nosotros no sabemos quién de allí realmente Cristo se le reveló. Y que vamos a tener un testimonio después. De ahí en adelante, aunque no venga a brazos abiertos, Dios se le reveló para vida. No podemos ignorar los escenarios, aunque sean escenarios que no nos gusten. Tenemos que aprovecharlo y hablarle al que está a nuestro lado de la palabra que nosotros portamos, de esa palabra de vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, pero vamos a pedirle a Dios que nos dé pasión, que arda en nosotros el deseo de hablarle a otros, que arda en nosotros, que no seamos indiferentes, al escenario donde Él nos ha puesto. Ore al Señor, ore a Dios, ore al Padre, dígale: Señor, ayúdanos. Dios, nosotros te pedimos que nos ayudes. Reconocemos, Dios, que como humanos muchas veces vienen elementos distractores a nuestras vidas, pero que podamos vivir como los espirituales, entendidos, Señor, entendidos del momento, entendidos del escenario donde nosotros estamos puestos, donde estamos viviendo, Señor, para proclamar tus verdades, para proclamar esperanza aún de aquel alma desesperanzada y angustiada, aún de aquellos que no tienen fe, pero tal vez de aquellos que teniendo un altar no te conocen, Señor. Ayúdanos a poder hablarle de ti, Señor, del Dios creador, Señor, aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos, Dios, a no ser entretenidos ni ser distantes, a poder estar atentos en todo momento y en todo lugar a lo que tú nos has llamado a hacer. Padre, te lo pedimos, Señor, que seamos una iglesia, Dios, que pueda estar apercibida de los tiempos, que cuando se llame para un momento de evangelización diga: aquí estamos, Señor. Yo quiero darte gracias por cada hermano que los días martes dice presente, porque aunque no seamos muchos los martes, Dios, son gente que viene a orar entendida, Señor, haciendo lo que tiene que hacer y hace de ese momento un momento especial. Señor, que la iglesia no viva relajada. Es tiempo de orar, es tiempo de hablar y es tiempo de recargar y tomar fuerzas en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder como iglesia entender el tiempo que estamos viviendo. Tu palabra dice que los días son malos, y no escapamos ni aún como ciudad, Señor, aún, Dios, de lo que está sucediendo a nivel mundial. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a poder pararnos como verdaderos atalayas en la brecha, Señor, para ver cambios, Señor, en el pensamiento de nuestros conciudadanos, a poder ver y experimentar cambios en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor, cuando hay una iglesia entendida que se para, que cada jueves puede llevar el mensaje de vida, Señor, de reino en las casas, Padre Santo, para hablarle que en Cristo hay esperanza, que podemos ser diferentes, que las cosas que nos circunscriben y que las cosas que nos están pasando no nos mueven, sino que nuestra esperanza está puesta en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Oro, Señor, por esa iglesia que se para firme y dice: Señor, vamos hacia adelante, llevando el emblema, Señor, el estandarte de Cristo, para darlo a conocer a todos aquellos que no te conocen. Una iglesia que entiende su tiempo y su generación. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice: amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona una canción. Dile, tú eres grande. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Gloria a Dios. Solo los corazones agradecidos pueden abrir su boca y decirle al corazón, entona la canción, porque nuestro Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Me regalan unos minutos. Quiero pedirle a los esposos Morales, José y Mercedes, que se pongan de pie allí. Ellos nos visitan por primera vez. Nuestra hermana Carmen Porter lo trajo como visita. Queremos darle la bienvenida. ¿Alguna otra persona nos visita por primera vez? ¿Alguna otra persona? Gloria a Dios. Tenemos otra visita. Le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Y que esta no sea la única vez, sino que puedan sentirse que en la familia de Brazos Abiertos siempre tendremos nuestros brazos bien abiertos para recibirle y hacerles a ustedes parte de nuestra familia. Bendecidos. Bueno, iglesia, usted sabe, todos los martes a las 7 de la noche hemos hecho un ajuste en el horario. 7 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración. Los días jueves la iglesia misiona en las casas. La iglesia tiene reunión de crecimiento familiar. En las casas se lleva un mensaje. Hay todavía, tenemos grupos que lo hacen virtual. Ya han ido integrándose algunos otros y tenemos reuniones presenciales. También quiero decirle a los jóvenes de la Generación Sin Límites que el viernes 8 de julio tienen su ministración. Viernes 8 de julio, 7 de la noche, están desde ya siendo anunciados. Nuestra evangelización en Altos de los Lagos es la próxima que teníamos pendiente. Será para el sábado 16 de julio. Les pido que usted agende sábado 16 de julio en Altos de los Lagos. Quiero pedirle a la iglesia que estemos orando. Nosotros no le damos órdenes a Dios, pero pedirle a Dios que en su misericordia nos dé buen clima. Sabemos que estamos viviendo tiempo de lluvia, hermanos, pero si nosotros nos quedamos viendo las nubes, nunca vamos a sembrar. Nosotros tenemos que proponernos que vamos a sembrar con nubes o sin nubes, porque Dios en su misericordia puede en ese día cerrar las aguas, guardarlas en su depósito y nosotros salir a hacer la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Así es que le esperamos a todos los que levantaron su mano aquel día, dijeron, Señor, cuenta conmigo, esperamos que puedan estar presentes. El domingo 17, los jóvenes de Generación 42 tienen una actividad. El domingo 17, después que salimos de aquí, de nuestra reunión, ellos están organizando, ya después nos darán detalle, una obra de teatro en la ciudad de Panamá, ¿verdad? Ellos están haciendo esta actividad. Tienen el compromiso, una invitación abierta para representar a la congregación de Brazos Abiertos. Ellos como grupo, ministros de alabanza, van a estar en las calles
de Brooklyn en Nueva York para una actividad que se hace anualmente en el mes de octubre. Así es que ellos preparándose para eso han hecho una serie de actividades. Ya saben, para que muchos de ellos son tímidos, principalmente los más nuevos, los esposos Noel. Así es que usted acérquese con ellos, dígale, yo también quiero ir, yo quiero colaborar con ustedes. Sí, porque los más antiguos, allá ellos de repente le han llevado la delantera, pero colaboremos con ellos, tengamos un bonito tiempo yendo a una obra de teatro y compartir con ellos ese momento. Vamos a ponernos de pie, vamos a consagrar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a dar gracias a Dios, porque nosotros sabemos, aun cuando muchas cosas nosotros hemos leído en estos días en las redes, que la gente dice, mi plata o tu plata, hermano, el que nos da la riqueza, la fuerza para hacer la riqueza es Dios. Y cuando usted está entendido de eso, usted sabe que si Dios no le hubiese dado vida y si Dios no le hubiese dado fuerza, usted jamás pudiera hacer y tener lo que hoy tiene. Por eso Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 9 verso 10 que Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él es el que proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. El día de mañana, antes de que oremos para esto, antes de que se me emocionen, el hermano de nuestra hermana Daisy falleció. Las honras fúnebres serán el día de mañana a las 11 de la mañana aquí en Brazos Abiertos. Así es que los que puedan estar, sabemos que es lunes, pero si usted puede llegar para acompañar a nuestra hermana en ese momento, despidiendo el cuerpo de su hermano, pues ya sabe, pueda gestionar el permiso y pueda estar presente mañana a las 11 de la mañana. Vamos a orar, levante su ofrenda, levante sus diezmos y dele gracias a Dios. Levántelo y dele gracias a Dios, conságrelo a Él. Padre, nosotros entendemos que tú eres quien nos das las fuerzas, que entendemos, Dios, que todo proviene de ti, Señor, y en alegría y en contentamiento, en gratitud, hoy traemos, Señor. Entendemos, Dios, que tú eres lo primero en todo esto. Eres el que ocupa, Señor, el lugar de nuestro corazón por excelencia. No es que tienes el primer lugar, tú lo tienes todo, Señor. Y nosotros de lo que recibimos sacamos lo primero y lo mejor para ti, para traerte, Señor. Entendiendo, Dios, que tú lo multiplicas, Señor, en gran manera. Y procura, Dios, que en la vida de ellos puedan disfrutarlo, Señor, en abundancia, en sus casas, en vida, Señor, sobre todas las cosas, en salud abundante, Dios. Y que vean, Señor, esta palabra es la vida de sus generaciones también, cobrando, Señor, vida en ellos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Aleluya.